Para mí es algo raro, digo, presentar este Me libro, porque digo, imagino. no lo escribí yo, no participo en el libro, soy Pero el habla sobre objeto. vos, Soy el claro. objeto del libro, pero no participo para nada Claro, claro. en el libro. Entonces, es raro. Papá había hecho una edición propia, personal, y ahora se va a hacer una serie sobre el libro que vaya a comprar los derechos para hacer una serie, 6, 8 capítulos que están escribiendo sobre el tema, y Planeta se interesó en comprar los derechos para distribuirlo a nivel mundial, digo. Empezamos por Uruguay y Argentina y después, entonces me toca a mí hoy presentar este libro acá en Punta del Este, que es una zona de papá, digo, Punta del Este Totalmente. era el Un viejo, feudo de digo, Carlos. Sí, feudo sí. de... Y bueno, y me toca a mí, pero me siento raro, te soy honesto que no es mi libro, es el libro del viejo, es un libro maravilloso, por cierto, papá creo que escribía mejor de lo que pintaba, con una poesía increíble, y me resulta natural de que estén interesados en hacer una serie, porque cada capítulo del libro es un capítulo digo, de la serie. Digo. Él le Ujú. buscaba la vuelta diferente a todo, digo. Siempre lo vinculaba con algo mágico, lo vinculaba con un adivino, lo vinculaba con un parapsicólogo, lo vinculaba, y se le fue dando, o si no, hacía coincidir las cosas. Si era en el Cerro Picasso era porque él era picasiano, si era en el Cerro Palomo era porque la hija de Picasso se llamaba Paloma. En fin, todo lo hacía coincidir en ese realismo mágico, que esta historia maravillosa con un final feliz, que podía haber sido otro final. Pero bueno, como yo digo, es un monumento a la insensatez. Digo, porque creer que puedes encontrar a alguien vivo en la cordillera después de 70 días es imposible. Imposible. 25 grados bajo cero, sin recursos. Digo, y 70 días, como yo digo, es tanto tiempo que da para ponerse de novio, casarse y divorciarse. Es mucho tiempo, digo. Y bueno, pero se le dio, y se le dio quizás por la fe que puso y Sin por la duda, ¿no? lucha. Hasta el día de hoy, bueno, el milagro de los Andes, como se ha llamado alrededor del globo, porque además los sobrevivientes, que fueron 16, de los cuales algunos han fallecido, Uno, sí, uno Javier. falleció, Javier Metol, bueno, han dado conferencias, charlas motivacionales, porque la experiencia, las vivencias, tanto de Carlos como del resto de los sobrevivientes, son tan increíbles, rozan el surrealismo. Si no fuera porque los tenemos adelante, de cuerpo presente, carne y hueso, diríamos, esto es una historia surrealista, porque no existen posibilidades lógicas de que seres humanos sobrevivan a condiciones Me tan... hace gracia porque me trae a la memoria. Miguel Ángel Cornejo era uno de los motivadores más grandes que tuvo México, un fenómeno, un genio. Y él me decía a mí, Carlitos, tenemos que dar una charla juntos. Digo, mirá qué vivo que sos vos. Yo tengo la historia y vos te la tenés que inventar, porque los motivadores hacen eso. Yo no soy motivador. Motivadora es la historia la que manda, la historia la que dice que el ser humano común puede, porque al final es una historia increíble protagonizada por gente común. Ese es el gancho que tiene la historia. O sea, tú podías haber estado en esta historia, no es un mérito mío, es un mérito del ser humano. Eso es lo que tiene de Les tocó a ustedes, motivacional. fueron los señalados o los elegidos para vivir esa Sí, historia. nos tocó a nosotros, digo, pero no es un triunfo de uruguayos, no es un triunfo de Ajá. rugbyistas, es un triunfo del ser humano. Y eso es lo que yo rescato y es un monumento a la vida, digo. De hecho, hoy somos más de los que salimos aquel 12 de octubre, están nuestros hijos, yo tengo 5 nietos. O sea, el otro día era el 22 de diciembre, que lo celebramos porque fue el día que nos rescataron, éramos 106. O sea, gracias a que yo estoy vivo hay 7 más, por ejemplo. Entonces, valió la pena la historia para que lo que triunfe sea la vida. Vos decís, yo no soy un motivador, pero ¿a vos te parece que escucharte a vos no es motivador? El escuchar lo que vos viviste, o sea, vos narrás una historia, pero vivida en carne propia, y el ver cómo te moldeó a vos, cómo te fogoneó, porque eran unos gurises, eran... Y yo desayuno en la cama, tenía niñera, ¿Qué te imagínate, a los 18 parece? años, yo no servía para nada. Eras un nene pituco, Un nene pituco que no servía para nada. claro, imagínate, de repente te encontrás en una situación totalmente adversa. Eras Y candidato a ser boleta. yo digo, lo digo en el libro que escribí que se llama Después del día 10, yo digo, si yo fuera un observador externo, antes de la lista, yo digo, Carlitos Páez no vive, porque yo era además hipocondríaco, malcriado, no servía para nada. Sin embargo, te digo hoy por hoy, para mí, la historia de los Andes a mí me sirvió mucho, creo que le sirvió a mucha gente, pero a mí me cambió la vida, me di cuenta de que podía ser un tipo útil. ¿Por qué? Porque encontré recursos que yo desconocía que tenía. Y Claro. bueno, entonces eso te hace, para mí fue muy importante como historia. O sea, si vos me preguntás si yo me tomaría ese avión, y yo te digo que independientemente de los que murieron, pero yo me lo tomaría porque para mí como experiencia, si bien fue durísima, dramática y todo, pero para mí fue bien válida.
Te hizo despertar a un mundo totalmente distinto. Sí, que Te hizo madurar de golpe. de otra manera hubiera sido Capaz que con la edad que tenés seguirías siendo un mimado, un nabo. un tipo que de repente, no sé, no tendría demasiadas cosas para aportar. No. Aparte era muy difícil con la figura de papá, que era un tipo que resolvía todo. Digo, siempre eras el hijo de. Digo, esa es la verdad. Pero bueno, la vida te da estas oportunidades. ¿Dejaste de ser el hijo de? Sí, sin duda, sin duda. Reconozco que me costó mi trabajo, primero darme cuenta que era el hijo de, o sea, porque a veces vos lo vivís como una cosa natural, pero sí, sin duda. Sin duda, yo encontré al final que mi vida iba por un carril y la vida de papá iba por otro, que si me metía en el mismo carril, la cosa no iba a funcionar. Pero bueno, papá en el último tiempo, en los últimos 15 días de vida, con orgullo mostraba una conferencia que yo había dado para 10.000 personas en México. Y 3 días antes de morir me llamó, yo estaba en Puerto Vallarta, me llamó para ver cómo estaba de salud. Yo tengo artritis, a ver cómo estaba de salud. A los 90 años, ocupándose del hijo de 60. Digo, esos son rescato más eso que quizás la búsqueda en los Andes. En 90 años, 3 días antes de morir, ocupándose de mi salud. Te lo digo emocionado. Sí, ni que hablar, ¿no? Es que debe ser emocionante, sin lugar a dudas. Ya hace 6 años que falleció don Carlos Páez Vilaró. Estábamos hablando ahora con Carlitos, ahora en el mes de febrero, creo que fue el 24 de febrero. 24, sí. Ya 6 años, ¿no? Un hombre que se sigue extrañando, que sigue sonando, que su obra sigue viva, que, bueno, más allá de que sus hijos se han encargado de que la obra y el trabajo de Carlos se proyecte en el tiempo y está en todos lados, porque vos lo decías recién, lugar a donde vas ves un logo, un sol, un barco, una bandera, un tambor pintado por tu viejo. Pero aparte me llama la atención que en una temporada que se supone que no debería ser muy buena, Casa Pueblo está con números hasta mejores de gente visitante, mejores que el año pasado. Digo, es una cosa curiosa, pero es así. Digo, o sea que como que se potencia y pasó a ser un icónico, digo. Sin duda, sin duda. Y además parece bien de perogrullo uruguayo, ¿no? Después que la persona fallece como que se encumbra mucho más, como que lo idolatramos y bueno, estamos todo el tiempo hablando, por suerte, en lo personal, que le hice varias entrevistas a Carlos, tuve la posibilidad de decirle todo lo que pensaba de él en vida, ¿no? Pero después que la persona fallece, como que lo ponemos en un pedestal y hacemos un culto de adoración. Sí. Muchas veces no lo hicimos en vida, que es lo que decimos tantas veces. Hagamos, digamos, entreguemos cosas en vida. Entregar me refiero espiritual, emocionalmente, afectivamente. Y no esperemos a que se mueran, ¿no? Porque cuando se murieron, no lo recibió el destinatario. Papá vivió mucho, ¿eh? Papá tuvo su recompensa en vida porque al vivir 90 años... Sí, digo, fue un tipo homenajeado. Murió trabajando. Murió trabajando. Sí, pero yo le decía a papá, como decía Borges, los homenajes dejalos para después. Porque Borges decía, porque todo el mundo se le subía para hacerle un homenaje a Borges, sabían que llevaba periodistas. Claro. A papá le encantaba estar con la gente, esa es la verdad. Sí, sin duda. ¿Qué aprendiste de esta etapa, Carlos? Después de lo que fue la tragedia de los Andes, después que volviste, después que se normalizó, si en algún momento se normalizó, ¿qué aprendiste en todos estos años recorriendo el mundo? Lo que más aprendí, y sintetizando, que los helicópteros no te vienen a buscar, que vos tenés que ir a buscar los helicópteros. Y eso filosóficamente es que vos tenés que ir adelante de la jugada, siempre. Digo, nosotros no nos encontraron los helicópteros, nosotros encontramos a los helicópteros. Salieron ustedes a buscarlos. O el arriero no nos encontró a nosotros. Ustedes encontraron nosotros encontramos al arriero. Pero es esa la vuelta que yo aprendí en la vida. Para mí, ser sobreviviente, te diría que es hasta mediocre, o sea, aquel que espera a que lo vengan a buscar. Nosotros, yo lo digo en mi libro, nos convertimos en vivientes, en protagonistas de nuestro propio destino, porque nosotros fuimos a pelear la historia. Yo hago una comparación sin ánimo de comparar con los mineros chilenos, que tienen, pues la prensa del mundo entero se empecinó en comparar las dos historias. La de los 33. Sí, tienen algunos puntos en común, porque las dos historias fueron en Chile, las dos historias duraron lo mismo, 70 días, ellos aparecieron el 13 de octubre, que fue el día que nosotros nos caímos, pero tiene una gran diferencia. En el día 14 todos nos enteramos que los mineros estaban con vida. Y en el caso nuestro, en el día 10, nos enteramos de que todos, porque así lo vivimos nosotros, del mundo entero nos había abandonado. Sí, abandonaron la búsqueda. Entonces, ese fue en realidad el parteaguas, como dicen en México, de la historia nuestra, porque ahí nos dimos cuenta que la historia era nuestra historia. Nos dejaron de buscar, es un garrotazo a la arrogancia. ¿Sabes? Nosotros padecimos la sensación de no existir más para el mundo. Claro. Escuchar las noticias que el obispo bendecía las playas, el día de las playas a 28 grados, que el hombre llegaba a la luna, que se seguía jugando al fútbol, y mi libro se iba a llamar Gira Gira, como el tango,
porque me daba rabia de que el mundo siguiera funcionando y nosotros ahí en los Andes. Pero también es verdad de que uno se tiene que ocupar de uno. El mundo no se va a detener, el mundo va a seguir andando. Pero uno a veces en esas situaciones límite pierde esa percepción, ¿no? La perdés y el ser humano es muy arrogante. Se cree que cuando a uno le pasa algo, el mundo entero se detiene y el mundo no se detiene. Sea lo que seas, te pase lo que te pase. Te pase lo que te pase. Ahí sí, se podría utilizar la metáfora, no existís, porque el mundo sigue a pesar de vos. Yo tenía 12 años, murió mi abuelo que yo adoraba, el padre de mamá, y me acuerdo que yo iba llorando en el cortejo fúnebre, llorando desesperadamente, y yo no entendía cómo afuera se seguía jugando al fútbol, el tipo vendía garrapiñadas, como que el mundo seguía funcionando y yo estaba con ese dolor, que yo pensé que todo el mundo tenía que vivir ese dolor. Y ¿sabes lo que te das cuenta? Que no es así, que la cosa va por uno y que tenés que pelear por vos y que bueno, es así. ¿En algún momento sentiste cansancio de hablar siempre lo mismo, que te pregunten? Porque no sé, las miles de entrevistas que te han hecho en estos años, contar una y otra vez tu experiencia. No, asumí de que es una historia que no es mía, digo, es una historia del mundo. Es como, estoy condenado como los Beatles a cantar Yesterday toda la vida. Bueno, yo estoy condenado a contar la historia de los Andes y la cuento con pasión. ¿Por qué? Porque es una historia de gente común. No es, digo, y la gente se ve muy metida en las conferencias. Nunca se me durmió nadie. El día que se me duerma alguien, porque todo el mundo se siente involucrado, como que podían haber sido partícipes. Si vos escuchás a un tipo que escala el Everest, vos decís, ese no puedo ser yo, pero en esa historia podés ser vos. Claro. No, y además uno creo que se siente siempre subyugado, seducido porque no es alguien que se sienta o se para frente a una cantidad de gente a contar una historia y trata de, con PowerPoint y todo, de ilustrarla. O sea, yo estoy viendo al tipo que estuvo en la nieve, el tipo que estaba dentro del avión que se cayó, el tipo que convivió con muertos, el tipo que salió a caminar por la nieve, el tipo que, viste, o sea, te estoy viendo a vos, por eso yo decía, yo no sé hasta dónde no sos vos también el motivador, de que yo te estoy viendo a vos. Bueno, está bien, eso ya, ponerle X, pero no soy el motivador clásico, eso es lo que te quiero decir. Sí. Digo que bueno, yo cuento, soy un storyteller, como dicen, un contador de historias, de una historia que yo la viví. La gente me dice, che, ¿estás preparando la conferencia? Yo no preparando nada. Claro, yo voy y cuento lo que me pasó. Cuento lo que me pasó. Claro. Yo no preparo nada, no llevo nada. Siempre decís lo mismo, hay cambios según la temperatura o la demanda del público. Cuando las cosas están bien, no hay que cambiarlas. Claro. Mamá me decía, pues yo voy mucho a México, me decía, Carlitos, si no los aburrís, digo, no, mamá, es diferente gente, porque allá las conferencias son de 1.500 personas y a los 3 días tenés para la misma empresa 1.500 otras personas. Sí. Y bueno, y todo el mundo, y aparte cada vez que la escuchás algo distinto aprendés. Sin duda. La verdad que un placer charlar una vez más contigo, Carlos. Este libro lo vas a estar presentando, hoy tengo por aquí, ahí está. En el Venecia, ¿no? Hoy en el Venetian a las 20 horas, allí parada 16, ¿no? 18. Parada 18 de la Mansa, allí ustedes tienen la portada del libro, bueno, con la imagen de Carlos y de Carlitos, ¿no? Tampoco voy a hablar 70 días, va a ser una presentación de 40 minutos. No, pero digo, se me ocurre lo que estamos hablando, siempre es interesante escucharte, o sea, yo creo que haces una exposición de 1 hora y media y la gente está sin duda, cautivada y atenta hasta la última palabra. No, pero si quieren preguntas también van a haber preguntas. Los vas a dejar pasar algún chivo. Sí, Carlos, gracias por estar. No, gracias a vos, Marcelo. Un placer, ¿eh? Un gusto.